invitarles a que abran sus Biblias en el libro de Habacuc. El día de hoy vamos a terminar nuestra serie en el libro de Habacuc. Habacuc en el Antiguo Testamento, dentro de la sección de los profetas menores. Habacuc capítulo 3. Y vamos a concluir nuestra serie hablando con Dios en un mundo caído. Habacuc capítulo 3, versículos del 1 al 19. Hemos estado viendo que el libro de Habacuc es un diálogo entre Habacuc y Dios. Los primeros 4 versículos, Habacuc habla con Dios y se queja. Después, versículos 5 al 11, Dios le contesta. Después, versículos 12 hasta que termina el capítulo 1, Habacuc le contesta a Dios porque está sorprendido de la respuesta de Dios. Capítulo 2, Dios le contesta a Habacuc. Y ahora encontramos en el capítulo 3 la respuesta de Habacuc ante lo que Dios le acaba de decir. Y esta es una oración. Habacuc capítulo 3, mensaje número 5, confiando en Dios en un mundo caído. Oración del profeta Habacuc según Sigionot. Señor, he sabido de tu fama. Tus obras, Señor, me dejan pasmado. Realízalas de nuevo en nuestros días. Dalas a conocer en nuestro tiempo. En tu ira, ten presente tu misericordia. De Temán viene Dios, del monte Parán viene el Santo. Su gloria cubre el cielo y su alabanza llena la tierra. Su brillantez es la del relámpago, rayos brotan de sus manos. Tras ellos se esconde su poder. Una plaga mortal lo precede, un fuego abrasador le sigue los pasos. Se detiene y la tierra se estremece. Lanza una mirada y las naciones tiemblan. Se desmoronan las antiguas montañas y se desploman las viejas colinas. Pero los caminos de Dios son eternos. He visto afligidos en los campamentos de Cusán y angustiadas las moradas de Madián. ¿Te enojaste, oh Señor, con los ríos? ¿Estuviste airado contra las corrientes? ¿Tan enfurecido estabas contra el mar que cabalgaste en tus caballos y montaste en tus carros victoriosos? Descubriste tu arco, llenaste de flechas tu aljaba. Tus ríos surcan la tierra, las montañas te ven y se retuercen. Pasan los torrentes de agua y ruge el abismo levantando sus manos. El sol y la luna se detienen en el cielo por el fulgor de tus veloces flechas, por el deslumbrante brillo de tu lanza. Indignado marchas sobre la tierra, lleno de ira, trillas a las naciones. Saliste a liberar a tu pueblo, saliste a salvar a tu ungido. Aplastaste al rey de la perversa dinastía, lo desnudaste de pies a cabeza. Con tu lanza les partiste la cabeza a sus guerreros, que enfurecidos querían dispersarme, que con placer arrogante se lanzaron contra mí, como quien se lanza contra un pobre indefenso. Pisoteaste el mar con tus corceles, agitando las inmensas aguas. Al oírlo se estremecieron mis entrañas, a su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Al director musical sobre instrumentos de cuerda. Oremos. Padre, abre nuestros ojos nuevamente para ver las maravillas que hay en tu palabra
y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a la verdad del Evangelio en el último capítulo del libro de Habacuc, que podamos creer las buenas noticias del Evangelio y ser transformados en nuestra relación contigo y en nuestra relación con nuestro prójimo. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Allen Gardiner fue un misionero inglés que en 1851, junto con otros 7 misioneros, naufragaron en una isla en la Patagonia, estamos hablando de América del Sur, y estuvieron varados ahí durante 5 meses. Ellos estaban tratando de llevar el evangelio a las etnias en estas islas en la Patagonia. 5 meses estuvieron esperando que los rescataran, nadie llegó. Y uno a uno fue muriendo de hambre. Lo que llegaban al principio se acabó. Y era una isla básicamente pura roca. Así que uno a uno fueron muriendo. Hasta que en septiembre de ese año, Allen Gardiner estuvo 5 días sin comer. Él era el último de sus compañeros y estuvo 5 días sin comer. Y esto fue lo que él escribió en su diario. Su diario fue encontrado junto a su cuerpo después de algunos meses. Y esto fue lo que escribió en su diario. En su diario dijo que había estado leyendo el Salmo 34, el versículo 10. Los leoncillos se debilitan y tienen hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. ¿Puedes imaginarte? Estás en una isla, hace frío, han pasado 5 meses, has sido testigo de cómo uno a uno de tus compañeros misioneros murieron de hambre. Tienes 5 días sin comer absolutamente nada y llegas a este texto. Pero a los que buscan al Señor, nada les falta. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cómo reaccionarías en ese momento cuando encuentras este pasaje en las Escrituras? ¿Sabes qué fue lo que él escribió? Él escribió lo siguiente: estoy abrumado por el sentido de la bondad de Dios. Y esa fue su última anotación en su diario, y él murió de hambre. Y esto fue lo que encontraron las personas en su diario junto a su cuerpo. Estoy abrumado por el sentido de bondad de Dios. Estoy abrumado por el sentido de bondad de Dios. ¿Cómo tú y yo decimos Dios es bueno? ¿Cómo tú y yo decimos Dios es bueno? Y decimos que Dios es bueno porque tuve vacaciones, Dios es bueno. Decimos que Dios es bueno porque me libró de una enfermedad, Dios es bueno. Decimos que Dios es bueno porque traigo dinero en mi cartera, Dios es bueno. Decimos que Dios es bueno porque me permitió entrar a la escuela que quería, Dios es bueno. Nuestro sentido de la bondad de Dios depende de las circunstancias favorables a nuestra vida. Entonces, ¿cómo esta persona puede decir estoy abrumado de el sentido de la bondad de Dios cuando se está muriendo después de leer el Salmo 34:10 acerca de que Dios suple para los suyos? ¿Cómo es posible que esta persona pueda decir esto? ¿Cómo es posible que Habacuc pueda terminar el texto como lo termina? Vean por favor nuevamente el texto.
Estoy en los versículos 17 y 18. Aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc? Habacuc, es muy probable que ya los babilonios han llegado a Judea, posiblemente a Jerusalén, y están haciendo un destrozo. ¿Cuál es la imagen que está presentando Habacuc en este pasaje? Debemos de recordar que la sociedad en ese tiempo era una sociedad agrícola y dependían nuevamente de la tierra y dependían de su ganado para sobrevivir. ¿Qué es lo que está diciendo Habacuc en el versículo 17? Habacuc está diciendo: esto es un desastre. Esto es un desastre. Pero vean el versículo 18. Aún así, yo me regocijaré en el Señor. ¿Cómo? O sea, ¿cómo esa persona puede decir esto? ¿Cómo Habacuc puede decir esto? ¿Cómo? ¿Cómo el profeta Jeremías, caminando por Jerusalén después de lo que hicieron los babilonios, él es sincero y él dice: ¿saben qué? Estoy deprimido, pero viene algo a mi corazón. Las misericordias de Dios se renuevan cada día, grande es su fidelidad, voy a esperar en Él. O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo podemos? La pregunta que queremos contestar es: ¿cómo podemos pasar de la angustia a la esperanza? ¿Cómo podemos pasar de la angustia a la esperanza? Y por favor, quiero que durante este mensaje estés pensando cómo sería tu tragedia en tus propias palabras. O sea, en el versículo 17 Habacuc presenta un panorama terrible, pero ninguno de nosotros somos agricultores ni dependemos de la tierra. Quiero que por favor por un momento estés pensando cómo sería para ti el desastre. Para un adolescente, cuando ya no haya redes sociales ni internet en este mundo, posiblemente, ¿no? El desastre total, ¿no? No lo sé. Pero ¿qué sería para ti? Vamos a hacerlo personal. ¿Qué sería para ti? Y podemos realmente decir, ante el desastre que presentemos, con todo yo me alegraré en el Señor. ¿Cómo podemos decir eso? ¿Cómo podemos decir eso? 3 cosas. Vamos a ver 3 cosas. Espero que tengas ahí tu bosquejo. Para poder pasar de la angustia a la esperanza, número 1, tenemos que confiar. Necesitamos confiar en los justos juicios de Dios. Confiando en los justos juicios de Dios. Número 2, confiando en la salvación pasada de Dios. Y número 3, ahí corrijan por favor el bosquejo. Número 3 debe de decir: regocijándome en Dios en medio de las circunstancias. Regocijándome en Dios en medio de las circunstancias. Entonces, 3 cosas. Número 1, ¿cómo puedo pasar de la angustia a la esperanza? Y más que la esperanza, a regocijarme. ¿Cómo puedo? Número 1, confiando en los justos juicios de Dios. Número 2, confiando en la salvación pasada de Dios. Número 3, regocijándome en Dios y no en las circunstancias. Así que vayamos al punto número 1, confiando en el justo juicio de Dios. ¿Cuál fue la queja de Habacuc? ¿Cuál fue la queja al principio de Habacuc? Dios, no estás actuando con justicia. Tú no estás actuando con justicia, Señor. Mira el estado de tu pueblo. Y ya mencionamos nuevamente que después de la muerte de un rey que buscó a Dios y trajo un avivamiento, llegaron sus hijos,
su nieto, hicieron un desastre. Volvieron a los ídolos. Y entonces, ante esta situación, Habacuc le dice a Dios: Señor, ¿qué estás haciendo? Parece que no estás haciendo nada, porque el justo no prospera, el impío está prosperando y está aplastando a los justos. Hablamos de esto la semana pasada. Y entonces el reclamo de Habacuc es un reclamo de justicia. Y en la primera respuesta de Dios, Dios le dice: yo voy a traer justicia, pero la voy a traer a través de los babilonios. Y entonces Habacuc dice: no te entiendo, Dios. ¿Cómo es posible que vas a traer a unos más malos que nosotros? ¿Cómo es posible, Señor? ¿No? Y después Dios le contesta, y llegamos hasta el último versículo del capítulo 2, lo que hablamos la semana pasada. Vean 2:20, por favor. ¿Qué es lo último que Dios revela de sí mismo a Habacuc? Y que después Habacuc entonces termina con una nota de alabanza y de confianza en Dios. Habacuc 2:20 dice: Dios está en el trono, calle delante de él toda la tierra. En otras palabras, Dios es soberano. Dios es soberano. Es un Dios santo, es un Dios justo y es un Dios soberano. Por lo tanto, Dios jamás Dios va a hacer algo injusto. En el versículo 2 del capítulo 3 hay una frase muy interesante y dice: en tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. La santidad de Dios demanda que el pecado sea castigado. Dentro de nosotros mismos hay un clamor donde que se haga justicia. Esto es algo que está en nosotros porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es lo que Habacuc clama y es lo que Dios va a hacer. Pero Dios va a traer su justicia a través de un pueblo injusto que va a hacer cosas muy feas a todo el pueblo. Y Habacuc, conociendo a Dios, Dios le dice: en medio, Señor, de la justicia que tú vas a traer sobre tu pueblo en especial, acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Entonces, pensando en esto, tenemos que recordar que ninguna persona va a recibir injusticia de parte de Dios. En los momentos difíciles de nuestra vida, en los momentos en que estamos en sufrimiento, en dolor, en los momentos en los cuales somos víctima de el poder de otras personas, y podemos llegar a pensar que Dios nos está tratando de manera injusta, inmediatamente necesitamos quitarnos ese pensamiento, porque la verdad es esta: nuestro Dios es un Dios santo. Por lo tanto, Él no puede tratar a nadie con injusticia. Dios nos trata con justicia o con gracia. Dios no puede ser injusto. Él no sabe cómo ser injusto. Entonces Dios va a traer justicia, y va a traer justicia sobre su pueblo, las personas que se han alejado de Él, las personas que están viviendo en idolatría y no se han arrepentido. Va a traer justicia sobre los babilonios por su estilo de vida. Hablamos de eso la semana pasada, sobre los impíos. Pero Dios va a traer gracia sobre todas las personas que crean en Él, se arrepientan de sus pecados y crean en la provisión que Él ha dado. Dios no sabe cómo ser injusto. Dios va a tratar con justicia a unas personas. Las que no se arrepienten de sus pecados van a ser juzgadas por Dios. Y las personas que nos hemos acercado a Él pidiendo perdón y confiando en Jesucristo, lo que vamos a recibir, lo que hemos recibido y lo que seguiremos recibiendo es gracia.
Así que en el momento en el cual está Habacuc viendo todo lo que está pasando, recordando nuevamente que Dios es soberano y es un Dios santo, algo que le ayuda, algo que va a cambiar su manera de ver, la angustia que tenía, el reclamo que tenía, el no entender lo que Dios estaba haciendo, ahora está confiado. Y va a terminar con una nota de alabanza, porque sé que los juicios de Dios son justos. Una vez le preguntaron a R.C. Sproul que por qué las cosas malas le pasaban a la gente buena. Y él contestó, ¿cuál gente buena? No hay personas buenas. Mencionamos esto el domingo pasado. Y la única persona buena que ha existido, que ha caminado aquí en esta tierra, es Jesucristo, quien fue a la cruz como nuestro sustituto. Entonces podemos confiar en cualquier momento en nuestra vida, en los momentos difíciles, en los momentos de crisis, en los momentos donde la gente está siendo injusta con nosotros, que Dios es justo y va a juzgar a estas personas. Si no se arrepienten, Dios va a traer justicia, y si se arrepienten, Dios va a traer gracia, así como la ha traído a nuestras vidas. Así como la ha traído a nuestras vidas. Entonces, número 1, confiando en los justos juicios de Dios. Número 2, necesitamos recordar y confiar en la salvación pasada de Dios. Lo que Habacuc va a describir en esta oración, que es poética, va a describir dos eventos a partir del versículo 3 hasta el versículo 7. El primer evento es la llegada de Dios al monte Sinaí en el libro de Éxodo capítulo 19. Es lo primero que él desarrolla. Y después él va a hablar acerca de la victoria de Dios sobre sus enemigos. Y pensando en esto, va a ser nuevamente un fundamento más para decir y terminar como termina, alabando y confiando en Dios. Habacuc empieza a recordar los eventos históricos del pasado con respecto a la salvación de Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando en el libro de Éxodo? El pueblo de Dios esclavo del imperio más grande en ese tiempo, Egipto. ¿Qué es lo que está pasando en el tiempo de Habacuc? El imperio más grande en ese tiempo, Babilonia, los va a tomar y se los va a llevar cautivos. Pero en ese tiempo, o sea, recordando el Éxodo, entonces Habacuc recuerda cómo Dios se presentó, cómo Dios se reveló a su pueblo en Hechos capítulo 19. Y debemos de recordar lo que dice el texto: que cuando el pueblo de Dios estaba en las faldas del monte Sinaí y ver la llegada de Dios, ¿cómo respondió el pueblo? El pueblo respondió con miedo por lo que estaban viendo: fuego, temblor, terremoto, ruido, Dios llegando ahí. Y es exactamente lo que está aquí describiendo Habacuc. Está describiendo en forma poética cómo Dios llega, y esta imagen de un Dios, voy a utilizar esta palabra, terrible en el buen sentido. O sea, de un Dios grandioso, de un Dios poderoso, y que tú te quedas, wow. Vean por favor, vean ahí en capítulo 3, donde dice, versículo 2: Señor, he sabido de tu fama, tus obras, Señor, me dejan pasmado. El pueblo de Israel, cuando Dios llega al monte de Sinaí, no simplemente se quedaron pasmados, se quedaron asustados. Y le dijeron a Moisés, no, tú sube, Moisés. Tú habla con Dios, Moisés. Porque si Dios habla con nosotros, vamos a morir. ¿Qué es lo que sabes de Dios que te ha dejado pasmado?
¿Qué es lo que sabes de Dios que te ha dejado pasmado? O posiblemente Dios no te deja pasmado porque no lo conoces. Porque tu Dios es de este tamaño y crees que lo puedes manipular. Pero ante lo que Dios ha hecho en el pasado, Habacuc dice, me quedo pasmado. Me quedo, no sin palabras porque escribe todo esto, pero termina nuevamente alabando a Dios. Porque lo que hiciste en el pasado, lo harás ahora. Y al final tú vas a traer victoria a tu pueblo o nos vas a rescatar, que es la segunda parte. A partir del versículo 8, ¿te enojaste, oh Señor, con los ríos? O sea, ¿de qué está hablando? Está hablando de lo que Dios hizo con el Mar Rojo, lo abrió. Y después sigue describiendo eventos de la conquista con Josué, el día en que el sol se paró. Y después otro evento en la vida de Jefté, describiendo nuevamente el poder de Dios para rescatar a su pueblo. Y aquí está Habacuc siendo testigo de la tremenda calamidad que está cayendo por parte de los babilonios, pero él está confiando nuevamente en lo que Dios hizo en el pasado. Dios lo va a hacer en el presente. Si Dios ha sido fiel en el pasado, lo seguirá haciendo en el presente y en el futuro, porque la Escritura dice en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y necesitamos traer nuevamente lo que Dios ha hecho para estar seguros, convencidos y con alabanza en nuestros corazones, que a pesar de las circunstancias, Dios sigue siendo fiel, lo seguirá siendo, ha hecho un pacto con nosotros a través de Cristo. Dios no puede ser contrario a lo que ha pactado con nosotros. La salvación, somos suyos. Dios no puede. ¿Y cómo termina entonces este texto? Este texto termina con un regocijo del profeta en medio o a pesar de las circunstancias. La pregunta que hicimos al principio es, ¿cómo este misionero puede decir eso? ¿Cómo Habacuc puede decir eso? ¿Cómo el profeta Jeremías puede decir eso? En primer lugar, es que el gozo que Dios puede traer a nuestros corazones no es cuando pasa la tormenta. Ya pasó la tormenta, ahora sí me voy a regocijar en Dios. ¿Qué es lo que dije al principio? Dije al principio que el sentido de la bondad de Dios a nuestra vida muchas veces lo fijamos cuando las circunstancias son buenas en nuestra vida, pero no debe de ser así. El regocijo que Dios trae a nuestras vidas debe de darse en medio de las circunstancias difíciles de nuestra vida, porque sé que Dios es un Dios justo y porque sé que Dios me ha salvado. Por lo tanto, en medio, no cuando se termine, en medio de la situación difícil que estoy viviendo, puedo regocijarme. En medio. El problema nuevamente para nosotros es que estamos tan acostumbrados a ver la bondad de Dios en nuestras circunstancias buenas y no ver lo que Dios está haciendo en lo que no entendemos. Es muy interesante cómo el profeta 3 veces, vean por favor, aunque, aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. No dice cuando termine y ya la higuera dé fruto, cuando termine y la cosecha ya de olivo. O sea, no dice cuando termine. Aún en medio de la situación difícil que estoy viviendo,
Me voy a regocijar en Dios. ¿Por qué? Nuevamente, tengo que traer a mi memoria, a mi experiencia: Dios es soberano, Dios es justo, Dios es fiel. Así como ha actuado en el pasado, va a actuar en el presente y va a actuar en el futuro. Por lo tanto, puedo regocijarme en Dios en medio de esto. Puedo regocijarme en Dios en medio de las circunstancias difíciles de mi vida. Lo que Habacuc está diciendo básicamente es que aunque todo termine, seguiré confiando y alegrándome en Dios. ¿Cómo es posible? ¿No? Está aquí Víctor y Sharon. Hace algunos meses se casaron y pudimos estar ahí con ellos. Y fue una boda muy particular, porque ahí en este lugar donde se casaron nunca llueve. Pero ese día llovió. Y todos los invitados tuvimos que irnos a resguardarnos de la lluvia. ¿Cuántos tuvimos? ¿Una hora más o menos? Y ahí, ¿no? Sin saber, ¿va a continuar, no va a continuar la boda? Gracias a Dios la boda continuó, ¿sí? Y una de las cosas que más recuerdo, ¿sí? Después de que se fue la lluvia y entonces tuvieron su baile, ¿sí? Especialmente la sonrisa de Sharon, ¿sí? Había una sonrisa, de veras un gozo, ¿sí? Un gozo en su rostro, ¿sí? Aún en medio de una situación que no la tenían programada. Pero déjenme decirles qué fue lo que pasó al siguiente día. Al siguiente día, cuando llegaron al aeropuerto de México para irse a su luna de miel, oh sorpresa, los engañaron. Fueron víctimas de un fraude. Y el viaje ya estaba pagado, todo estaba pagado. Y de repente, pues no. Fue difícil. Fue difícil. Víctor me habla después, a los 2-3 días, ¿no? Tuvieron que cambiar absolutamente todo. Sabían que habían perdido un dinero. El plan que tenían, ¿sí? Y Víctor me habla triste por los planes que no se habían cumplido, pero confiando en que Dios tenía el control. Y estaba ahí, nuestra luna de miel, vamos a disfrutar de esto, aún en medio de una situación que no lo esperábamos. Dios es bueno. Dios es bueno, Víctor, Sharon, en gran manera. Dios es bueno y lo seguirá siendo. Hay un pasaje aquí que dijimos la semana pasada que se repite en el Nuevo Testamento, y la razón por la cual Habacuc puede regocijarse en Dios. Y es que Dios le dice a Habacuc, el justo, el que ha confiado en mi provisión para tener una relación correcta conmigo, el justo va a vivir por la fe. No es por su fe, o sea, en el sentido de la fe que yo puedo, pues no, por la fe en mí. Y entonces tenemos aquí a Habacuc en medio de una situación que le causa muchos problemas, que no está entendiendo a Dios, pero ahora Dios le está hablando, y Habacuc termina entonces con una nota de alabanza porque él decide vivir por fe en Dios. Él decide vivir por fe en Dios, aunque las circunstancias no sean las que a él le hubiera gustado vivir o que vengan a su vida. Decido vivir por fe porque Dios es un Dios confiable 100%. Y recuerden esto, por favor, que cuando hablamos acerca de la fe, lo más importante de la fe tiene que ver con el objeto de tu fe, no con la cantidad de fe que puedas tener o la calidad de fe que puedas tener.
Lo más importante de la fe es el objeto de la fe. Y el objeto de la fe es Jesús. Una persona que tiene un día de convertido o una persona que tiene 20 años de convertido, lo importante es el objeto de su fe. Eso es lo más valioso. Por lo tanto, voy a vivir no con base en las circunstancias, voy a vivir con base en este Dios en el cual he creído, que me ha dado gracia y misericordia, porque yo merecía su ira justa y sin embargo esa ira fue cargada en Jesucristo. Habacuc termina diciendo: me regocijaré en Dios mi Salvador. Porque la confianza de Habacuc no estaba en la provisión, sino en el proveedor. La confianza de Allen Gardiner no estaba en la provisión, sino en el proveedor. En el proveedor. Por lo tanto, me puedo alegrar. Es muy interesante en el ministerio de Jesús, cuando Él manda a sus discípulos de dos en dos a hacer el ministerio. Hay un tiempo Jesucristo los preparó y después Jesucristo los envía. Y los envía de dos y dos a las diferentes aldeas en Galilea. ¿Sí? Y cuando ellos regresan, traen este reporte en Lucas capítulo 10, el versículo 20. Los discípulos vienen contentos, los apóstoles vienen contentos y le dicen a Jesús: Jesús, aún los demonios, aún los espíritus se nos sujetan. Y Jesucristo les dice: sin embargo, no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino alégrense que sus nombres están escritos en los cielos. Habacuc termina diciendo: aunque todo sea un desastre, yo me voy a regocijar en Dios, mi Salvador. Ahora, los apóstoles llegaron con Jesús maravillados por lo que Dios había hecho a través de sus vidas, pero especialmente porque los demonios se les sometían y eso les daba de alguna manera un estatus, ¿no? Mira, hasta los demonios, ¿no? Jesucristo les dice: no te alegres en lo que puedes hacer, alégrate en lo que eres delante de Dios. Miren, lo hemos dicho muchas veces de muchas maneras. Tenemos un anhelo de que nuestros nombres pasen a la posteridad. Tenemos un anhelo que nuestros nombres sean inscritos en piedra, en algún monumento, en algún lugar, y se recuerde quién fue Fernando Portillo, Carlos Balcázar, ¿no? Ahora es súper fácil con las redes sociales, ¿no? Queremos, o yo no sé si queremos o no lo sé, ¿no? A veces no entiendo algunas cosas, pero quiero ser influencer, ¿no? Quiero que la gente sepa quién soy, quiero tener tantos likes, ¿no? Porque quiero que sepan quién soy. Que cuando digan Marco Escalante, la gente sepa: oh, sí, claro, ¿sí? Y estamos buscando que nuestro nombre pase a la posteridad y que ahí esté nuestro regocijo. El boxeador mexicano, no recuerdo su nombre, su apellido es Verde, ganó la medalla de plata después de 40 años que el boxeo mexicano en las Olimpiadas no ganaba absolutamente nada. Y hizo un buen papel, ¿no? Pero una de las cosas que me llamó la atención fue que en su entrevista dijo: he hecho historia. Y yo me quedé pensando, sí, en cierto sentido sí. Después de 40 años que México no ganaba nada en los Olímpicos en boxeo, tú has ganado. Sí, has hecho historia. Pero posiblemente
En la próxima Olimpiada va a haber un boxeador mexicano que gane oro. Y a ti te van a olvidar. Porque van a recordar al que llegó al siguiente nivel. En otras palabras, cuando nosotros depositamos nuestro regocijo, nuestra alegría, nuestro gozo, nuestro sentido de significado, propósito y valor en las cosas aquí en la creación y pensando que eso es lo que va a traer lo que necesitamos, Jesucristo dice: no te alegres de eso. No te alegres en eso, no te alegres en tus logros, no te alegres en que tu nombre esté en algún monumento, no te alegres que seas la persona más conocida en internet, no te alegres en eso. ¿Sabes por qué? Porque cuando lo pierdas, ¡pum!, tú te vas para abajo también. Tú también te vas a ir para abajo. Si tu nombre está en esto, va a llegar alguien que es mejor que tú y tú te vas a ir para abajo. No te alegres en eso, sino alégrate que tu nombre está en los cielos. No te alegres en tu estatus económico, en el dinero. Hay una riqueza mayor, que es que tu nombre está escrito en los cielos. No te alegres en ser una celebridad, ¿sí? Porque cuando no lo seas y seas rechazado, en los cielos tienes perfecta aceptación porque estás en Cristo. Estás en Cristo. Y es en eso entonces que te tienes que enfocar en los momentos difíciles para que realmente surja este mismo canto de alabanza en tu corazón. ¿Cómo podemos pasar de la angustia a la esperanza al gozo? Tienes que conocer a Dios, tienes que saber verdaderamente cuál es tu verdadera identidad. Y en eso tienes que estar enfocado. Esto tiene muchísimo más valor que cualquier otra cosa. Que cualquier otra cosa. Un famoso predicador escribió un sermón acerca de la felicidad cristiana. Y su sermón era 3 puntos. Un cristiano debe de ser feliz por estas 3 razones. La primera razón, porque las cosas malas, que dice Romanos 8:28, Dios las va a tornar en cosas buenas. Por esa razón número 1, las cosas malas van a ser cosas buenas. Segunda razón, porque las cosas buenas que tienes, salvación, perdón de pecados, adopción, todo eso nadie te las va a poder quitar. Número 3, lo mejor viene en el futuro. Un cristiano tiene tantas razones para estar gozándose en Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, porque las cosas malas Dios las convierte en buenas, porque las cosas buenas, la salvación, la adopción, la justificación, nadie nos las va a poder quitar. Y número 3, porque todavía las cosas mejores vienen. Nuestro futuro es el mejor futuro que podamos imaginar. Por eso, querida iglesia, podemos entonces decir como Habacuc: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, que cuando te conocemos y seguimos profundizando en tu conocimiento, nos quedamos pasmados.
Eres mucho más grande de lo que nos podamos imaginar. Eres mucho más poderoso de lo que nos podamos imaginar. Tu amor es más profundo de lo que nos podamos imaginar. Tu fidelidad es segura en cada paso en nuestras vidas. Señor, para nosotros es muy fácil ligar nuestra felicidad y contentamiento a las circunstancias. Y cuando las circunstancias son buenas en nuestra vida, Señor, vivimos en paz y vivimos contentos. Pero cuando las situaciones en nuestra vida no son como a nosotros nos gustan, es muy fácil estar malhumorados, enojados, pesimistas, tristes. Padre, en el nombre de Jesús y por la obra de tu Espíritu Santo, usando tu palabra, transforma la angustia en esperanza. Transforma, Señor, el dolor en un canto de alabanza a ti. Que aunque todo nuestro alrededor esté mal, nos podamos alegrar en ti, en que tú tienes el control de todas las cosas, en que somos tus hijos amados y en que nuestros nombres están escritos en los cielos por causa de que hemos confiado en Jesucristo como nuestro Salvador y Señor. Padre, sigue cambiando nuestros corazones y que haya una nota de alabanza siempre. En el nombre de Jesús. Amén.